Qué gusto me da volver a encontrar a los queridos colegas en este tema para hablar de algo que para mí es pasión, que es el deporte y lo que constituye el derecho del deporte. Muchos lo llaman derecho deportivo. En España, cuando yo hice la maestría en derecho al deporte, me dijeron no, hay que llamarlo derecho al deporte y no derecho deportivo. Bueno, los españoles tienen esa idea. Pero es cierto que el derecho al deporte, quiero hacerles una breve reseña porque muchos tal vez que ni conozcan que existe el derecho al deporte, y el derecho al deporte internacionalmente ya está avalado, incluso con una autonomía académica. Hay maestrías, doctorados, se otorgan títulos de diplomaturas también. Yo tengo un título de diplomado en la Universidad Austral en Argentina y en el Instituto Superior de Derecho y Economía en España, en Madrid, y lo dan otras universidades como la Universidad de Lérida en España, y yo soy profesor aquí en la Universidad Nacional de 3 de Febrero hace 11 años de la materia de Derecho al Deporte, y en la carrera Gestión del Deporte, y en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santiago del Estero en la carrera de Abogacía, ¿no? Entonces, el derecho del deporte ya está hace 20 años establecido, como les decía, con cierta autonomía académica y con doctrina, con legislación y hasta con justicia, porque hay tribunales como en Brasil, donde tienen fueros judiciales del derecho del deporte, con sus juzgados, sus cámaras, sus cortes de estados, y en otros países con tribunales arbitrales, cuestión que aquí en la Argentina, como un país tan deportivo, no podamos tener todavía nuestros tribunales arbitrales, y en esa lucha estamos, ¿no? En esa persecución para ver si nuestro país lo puede tener. Lo tienen ya algunos países como Costa Rica, lo tienen, bueno, los europeos, por cierto, y ustedes habrán escuchado muchas veces al TAS, que es el Tribunal Arbitral Sport, o la CAS, que es la Court Arbitral Sport, que están y trabajan en Suiza y allí están radicados, o bien los tribunales de FIFA, ¿no? Que son los más famosos. Ahora antes del Mundial, sus fallos a Guerrero, el jugador peruano, por doping, o bien por mala inclusión de un jugador, o pérdidas de puntos. Bueno, los tribunales arbitrales tienen esa adjudicación. El derecho al deporte es un derecho que, por supuesto, desde ya el deporte en sí, yo siempre digo que, como lo decía el eslogan de una vieja marca deportiva de ropa y indumentaria, decía que es la ciencia del deporte. No voy a nombrarla, pero muchos ya se han dado cuenta que es la de las 3 tiras, ¿no? Pero bueno, ¿es el deporte una ciencia? Para algunos es un arte, para otros es un divertimento. Por ejemplo, en nuestra Constitución Nacional en Argentina no figura la palabra deporte en ningún artículo. Lo he discutido con varios constitucionalistas y ellos me dicen, bueno, José, pero mira, figuran los derechos no enumerados, o figura en las convenciones, aunque en la convención también figura como algo que se refiere a los divertimentos al aire libre. Pero muchachos, la palabra deporte no figura, y el deporte es pasión, el deporte es emoción, el deporte es negocio, y la especificidad del deporte llega hasta el alma de los que de alguna manera amamos el deporte, porque es salud también. El deporte es salud, es competencia, son tantas cosas que hace ello. Lo sí es cierto es que el deporte se vincula con cada una y todas las ciencias que nos rodean, hasta las matemáticas, porque en las estadísticas que hoy mueven deportes, sobre todo como el baloncesto, el voleibol y hasta el fútbol, que tienen marcas estadísticas, la matemática se hace presente. O la psicología del deporte, analizando muchas veces el éxito o el fracaso de los niños, o el éxito o bien el retiro de aquellos que dejan, cómo sufren, que hasta se han causado a veces intentos de suicidios. Hoy el psicólogo deportivo es un profesional muy, pero muy importante en las competencias y en los clubes, o en los seleccionados, o bien en el juego individual, atendiendo a un tenista. ¿Cuánto vale la psicología de un tenista o de un golfista? Con todo lo que se juega patrimonialmente. El sociólogo deportivo que analiza, entre otros temas, la violencia en las canchas, o bien la masificación que se produce en ello, o el origen de los deportistas, algunos que salen de condiciones precarias, de villas miserias, y otros que los tenemos egresados de universidades, algunos médicos, abogados, estudiantes de derecho,
como jugadores. Juan Manuel Herbella, médico, periodista, y ha jugado en la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Francisco Cerro, jugando hoy en España, tiene 5º año de Derecho. Muchos que podemos. Daniel Crespo, colega y amigo, abogado, especialista en Derecho del Deporte, exjugador de River Plate, de Banfield, jugó en Colombia. Bueno, hay varios casos, no para detenerme ahora en ellos, pero en varias ciencias, en la medicina, qué decir, con lo que hace a la rehabilitación, a la prevención, a las lesiones, la kinesiología, que es la que se encarga de tratar las lesiones óseas o musculares. ¿Cuántas ciencias vamos enumerando? Hasta la agronomía, les diría, aquellos ingenieros que cuidan de los terrenos en donde se debe cuidar el patrimonio de un caballo de polo, o de una jugadora o jugador de hockey, o de un jugador de fútbol, porque el terreno de juego debe estar intacto para no producir lesiones, y la lesión de un jugador produce una pérdida patrimonial. Y también es negocio, porque el deporte también es negocio y genera, mientras sean ellos negocios lícitos y legítimos, también lo es. Y llegamos al derecho, y en el derecho se habla de negocios, porque el negocio jurídico está presente. Entonces, hemos recorrido una gama y una variedad de ciencias en las cuales el deporte está presente. Les he hablado de la kinesiología, de la psicología, de la sociología, del derecho, de la medicina. Me quedan algunos todavía, tal vez. La política, en donde se habla de la política de Estado como deporte, o bien la política institucional de la dirigencia deportiva, que hoy en día apelamos a una dirigencia profesional en la conducción de las instituciones, ya sean las instituciones privadas como también en las políticas públicas de estados municipales, provinciales, nacionales, teniendo en cuenta el deporte como política de Estado. Hoy Argentina tiene como presidente a un ex dirigente deportivo, tal vez buscando también con ello que podamos tener un crecimiento en la política de Estado deportivo. Pero, y llegamos a la nuestro, al derecho del deporte. Y en el derecho del deporte ustedes van a ver que se abarca todas las ramas del derecho. Pues abarcamos ramas de derecho público, ramas de derecho privado. Me duele que en la rama de derecho público, como es el derecho constitucional, no lo veamos expresamente, implícitamente. Cuidado, ahí en las constituciones ya provinciales o regionales menciona el deporte, y de provincias que han hecho del deporte verdaderas políticas de Estado. Y la destaco a la de mi provincia, en Santiago del Estero, donde realmente se ha hecho un gran trabajo como política de Estado en el deporte. Pero no en la Constitución Nacional, no figura. Hoy estamos buscando un digesto deportivo en cuanto a legislación deportiva, para luego poder contar también con algún tribunal de justicia del deporte. En el derecho tenemos, por ejemplo, dentro del derecho público, las cuestiones tributarias, los conceptos de los impuestos. Los jugadores son personas humanas, son seres humanos, pagan impuestos como cualquiera, como cualquier ser humano. Pero también allí se concretan o se realizan delitos tributarios. Los famosos puentes con las transferencias de los jugadores para evadir impuestos llevan a delitos deportivos que tienen que ver con esta causa, por ejemplo. El derecho penal también está presente cuando hablamos de lesiones y hasta de homicidios. Porque hoy, cuando se vulnera la reglamentación del juego, que es la principal fuente del derecho del deporte, y salimos justamente, abordamos el riesgo del juego para caer en cuestiones que te han llegado a producir a veces hasta cuadriplegias, lesiones gravísimas y hasta a veces homicidios, como fue en un caso de un partido de rugby que recuerdo que fue el caso homicidio simple de Couliar en un partido de rugby, de una patada de un jugador a otro en la cabeza, y que el tribunal oral entendió que era un homicidio doloso porque entendía que la pierna de un jugador de rugby, de un forward sobre todo, estaba preparada como el puño de un boxeador o de un karateca para golpear y matar. Veremos cómo el derecho del deporte se abre en un abanico de posibilidades. Si nos vamos al derecho privado, entramos
hablar de las cuestiones laborales, o bueno, si la tenemos en lo público, el derecho laboral, en lo que hace los contratos. Los jugadores, los técnicos, los árbitros son trabajadores, con patrones o con empleadores, y ellos como empleados. Tienen sus contratos, su relación laboral. Existe un vínculo en cuanto a esa relación jurídica dentro del deporte. En la parte civil tenemos desde los derechos de familia, cuando abordamos la cuestión de los menores, y esa cuestión de la representación de los menores a través de la vieja patria potestad, como se la denominaba antes, ahora en nuestro actual Código Civil y Comercial, flamante, que tenemos hace 2 años, que lo llamamos relación parental, en donde los contratos hasta diversas edades lo realizan los progenitores, y luego a partir de la mayoría de edad, hoy en Argentina a los 18 años ya, lo proyectan en el propio deportista. También tenemos en la cuestión de daño y perjuicio, en todo lo que hace a los daños y perjuicios de contratos de espectáculos públicos, en lo que ocurre con cuestiones de violencias o de daños que se pueden dar en el espectador, o cuestiones de daño que se pueden dar entre los jugadores, citando el fallo Pizzo Camoranesi, por ejemplo, o el fallo Mosca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o el caso o el fallo que también les pasaré para que ustedes tengan acceso a leerlo, el fallo Bustamante, fallo de Corte Suprema de Justicia, un jugador de rugby muy joven que quedó cuadripléjico por un error del árbitro y también de los organizadores, que realmente la Corte va a revocar una doctrina que existe aquí de una universidad, que es la Universidad de Córdoba, donde yo egresé, y la verdad que discrepo totalmente con ella, que es la teoría del riesgo creado, que también tuvo en el voto de un camarista, en el caso Pizzo Camoranesi, que entiende que quien practica deportes, bueno, se tiene que bancar la pelusa, como decimos aquí vulgarmente, ¿no? O sea, si tú juegas un partido y te rompen la cara, bueno, tú has querido jugar, pero no es así. Mi teoría es otra. Yo tengo escrito un capítulo del libro que se llama Los delitos en el deporte, y también se los voy a enviar, en donde para mí entiendo que cuando se viola o se vulnera o se pasa esa frontera reglamentaria, ya estamos en presencia de un delito. Ustedes habrán visto mucho, si yo siempre cito las películas, de la película $1 Million Baby. ¿Recuerdan el golpe artero de la boxeadora a la protagonista cuando se da vuelta y quiere festejar, pues fuera de lo reglamentario, y termina matándola porque luego termina muerta y estamos en presencia de un homicidio? O cuando aquella famosa mordedura en el lóbulo de la oreja del famoso boxeador, que ahora no me va a venir el nombre, por supuesto, en una pelea en donde también se extralimita y está cometiendo delito, porque hay una lesión, o sea, no lo ha hecho a través de lo reglamentario. Distinto es si aplicando el reglamento hay una consecuencia gravosa. En este caso no estamos para manifestar de que estamos en presencia de un hecho ilícito. Puede haber que en un golpe reglamentario, por unas cuestiones de salud, pueda causar lesiones o muerte también, pero es diferente. Todos esos temas aborda el derecho del deporte, y también la particularidad de lo que son los derechos federativos, que son los derechos de inscripción del atleta y que le corresponden a los clubes, o bien los derechos económicos que hoy FIFA, por ejemplo, no los contempla por temor a la constitución de lo privado en lo que hace al negocio del fútbol, o la injerencia de lo privado, los famosos TPO, o las cuestiones de los derechos de formación y mecanismo de solidaridad, que es una verdadera bendición a los clubes educadores, formadores, creadores de talentos, y que luego emigran estos talentos para jugar en las grandes ligas internacionales, y tal vez se olvidan de aquellos años atrás profesores, educadores, que descubrieron a estos talentos, a estas grandes figuras, y que no tienen al menos una recompensa después de todo lo que ellos ganan jugando en las ligas profesionales. Bueno, ese derecho de formación, esa solidaridad está reglamentada y forma parte también del derecho propio deportivo o derecho del deporte. Ahora sí,
llevándoles a lo que es el derecho al deporte y vinculado a lo que tiene que ver con nuestro tema, que es los derechos humanos, tenemos que decir que hay una muy estrecha relación en lo que hace el derecho del deporte con los derechos humanos, ¿no? Porque en primer lugar, quien practica deporte es un ser humano, ¿no? Y esto tiene mucha importancia, ¿no? El deportista es un ser humano y tiene que estar siempre protegido, ya sea fuera o dentro de su ejercicio en lo que hace a la actividad deportiva profesional, ya sea como profesional o como amateur. La cuestión se ha dado en muchos hechos en donde se ha violado los derechos humanos en cuanto a actos de vinculación con el deporte. Por ejemplo, por cuestiones políticas y en honor a guerras y luchas entre países se ha vivido en el deporte internacional sucesos muy tristes, muy lamentables, como fue allá por la década del 80, cuando el boicot de Estados Unidos a Rusia, ¿se acuerdan ustedes?, en los Juegos Olímpicos, en ese país hiciera, porque por ejemplo la Argentina, que tenía un gran equipo en básquetbol y había realizado una histórica y muy dura clasificación, prácticamente no pudo ir, ¿no? Entonces ese boicot. En esos Juegos influyó la situación política. Moscú era la capital de Unión Soviética, hoy Moscú y hoy Rusia, no la Unión Soviética, hoy Rusia, que será sede del Mundial de Fútbol, ¿no? Miren a cuántos años han pasado, pero hoy ya, claro, ya no está la Guerra Fría. El socialismo era la oposición al capitalismo, ya entre socialistas y capitalistas se han dado la mano. En aquella época la lucha durísima entre estos dos países hizo que el deporte sea víctima justamente de esta triste Guerra Fría. Los Estados Unidos argumentaban que la presencia militar soviética en Afganistán, recuerden ustedes, una invasión y violaba el derecho internacional, y todo eso hizo que varios países, como Alemania, Canadá, Argentina, en ese momento todo era Alemania Occidental, recuerden que Alemania estaba dividida, Alemania Occidental y Alemania Oriental, Chile, Japón, Turquía, Noruega, el Reino Unido, Australia, quedaron en libertad de elección atletas, compitieron algunos bajo la bandera olímpica. La República Popular China. Del total de 65 países que se abstuvieron de participar, el Comité Olímpico Internacional estima que entre 45 y 50 lo hicieron por plegarse al pedido de los Estados Unidos en aquel momento. Mucho se ha discutido también con respecto a algunos países que al tener la pena capital, o sea, la pena de muerte, podrían ser sede de algo tan sano como es el deporte. Yo escribo en este artículo, que también se los voy a entregar, que son los delitos en el deporte, que a veces cuesta creer que en algo tan sano estamos hablando de algo tan feo como es un delito, porque el deporte es salud. Pero si los Juegos Olímpicos, en tanto al tema de la pena de muerte, la pregunta es si algunos países que la tienen podrían realmente ser sede, ¿no? Si cuando Pekín fue elegida como sede de los Juegos Olímpicos ya por el 2001, los dirigentes chinos y los del Comité Olímpico habían dicho que los derechos humanos en China terminarían mejorando, digamos, la relación, o bien el hecho de ser un país anfitrión. Recuerdo que Francois Carral, que lo voy a leer, director ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, afirmó que apostaba por la mejora de los derechos humanos en China al ser sede de un Juego Olímpico. Jack Roche, presidente del COI, del Comité Olímpico, dijo: estamos convencidos de que los Juegos Olímpicos mejorarán el expediente de los derechos humanos en China. Wang Wei, secretario general del Comité Organizador de Pekín, señaló: confiamos en la venida de los Juegos a China, no solo promocione nuestra economía, sino también mejore los derechos humanos. Sin embargo, el resultado no ha sido justamente lo que ellos esperaban, ¿no? Desde la elección de Pekín como anfitriona en aquel Juego Olímpico, recuerden ustedes, del año 2001, prácticamente no ha mejorado nada el expediente de derechos humanos en China. Por el contrario, no ha habido ninguna compensación, se han deteriorado las relaciones.
Otro hecho similar se ha proyectado ahora, aunque la última información, ustedes saben que en el año 2022 estaba propuesto Qatar como sede del Campeonato Mundial, y ha sido otra de las críticas de que, como ya ha recibido denuncias por esto también la FIFA pobre, que ya viene siendo golpeada bastante desde hace un año atrás, ustedes saben, con el famoso FIFA Gate, que es otra de las cuestiones que también ahondan a lo que son los derechos humanos, porque allí están implicados muchas cuestiones de estafas, y creo que son hasta estafas a lo que hace a un deporte que, si bien maneja mucho dinero, y en esto me quería detener porque en un momento yo les dije que el deporte también es negocio, y yo acicateo esta idea de que el deporte sea negocio, porque da de comer a muchas familias, y que además el fútbol sobre todo es uno de los 3 negocios más ricos del mundo en este momento, pero que por ello no se pierda la especificidad del deporte. ¿Qué es la especificidad del deporte? Es el alma, es ese origen, el cual no debe olvidarse ningún deportista. Por eso que vale mucho recordarles y refrescarle la memoria a los deportistas de dónde nacieron, de dónde salieron, cuando en sus bancos tienen repleto de millones de euros o de dólares ahora, ¿no? Entonces, contarles de dónde vinieron, recordarles esa pasión por la cual empezaron en el deporte, y que es esa la especificidad, que es eso lo que nosotros llamamos el alma del deporte. Luego se convertirá en un negocio también, pero también no solo la exclusividad de que esto sea una cuestión patrimonial, porque el deporte tuvo y tendrá por siempre la parte esencialmente espiritual. Y digo que Qatar, que por lo cual había también sido denunciada la FIFA como cómplice de la violación de derechos humanos en la muerte de trabajadores inmigrantes en Qatar, que país que fue designado para ser sede de una Copa del Mundo, y que actualmente ha sido bajada porque ahora esa sede está siendo, competida o en competencia por Estados Unidos y por Canadá, para ser, y también Australia, los candidatos a reemplazar a Qatar, ¿no? Si ve que la presión, de alguna manera, del Comité Olímpico, la presión también de los tribunales europeos de derechos humanos o de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los derechos humanos en sí, presionan para que de alguna manera también los grandes organismos como el COI, o bien FIFA, en este caso el fútbol, empiecen a valorar lo que hace a representación de derechos humanos. Como argentino no puedo obviar de contarles lo que fue la primera vez que la Argentina fue campeona del mundo en fútbol. Hace poquito leía un artículo sobre los jugadores campeones del mundo del 78. Recuerden ustedes que Argentina padecía una de las dictaduras más duras, la dictadura que sufrió a partir del año 76 hasta el 83, y justo en ese interín es que la República Argentina es sede del Campeonato Mundial de Fútbol, lo cual obtiene el campeonato, este gran equipo, porque Argentina tenía un muy buen equipo, le gana la final a un gran equipo como Holanda, que ustedes recuerdan se resistían a salir a recibir el premio. Y hubo varias anécdotas, ¿no?, de ese Mundial 78. Por ejemplo, FIFA debe llamar la atención y tomar medidas para prevenir, lo que les decía de anteriormente, pero en lo que fue el Mundial 78 en nuestro país, mucho se sabía fuera del país de lo que ocurría en Argentina y tal vez nosotros desconocíamos. Yo recuerdo que un periodista de una revista muy conocida del deporte sacó en una revista una carta que Neeskens, el capitán holandés, le hacía a su hija, contándole que la Argentina era un país de maravillas, un país donde existía la paz, donde todo era alegría, donde todo era maravilloso. Y luego descubrimos que nunca Neeskens había hecho esa carta, sino que la había hecho un periodista para publicarla. Bueno, ahí vuelvo a lo que les conté cuando hablábamos de libertad de expresión, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del periodismo, ¿no? Cuando dice cómo a veces un periodista puede relatar
o crear un cuento o una ficción para hacernos creer a nosotros lo que termina siendo una mentira exitosa, como decía Nietzsche. Si es una mentira exitosa, terminaba siendo para nosotros una verdad, y luego descubierta que había sido un verdadero fraude, una flecha al corazón. Yo recuerdo, era muy joven, muy chico, tenía 15 años, y leía y casi lloraba con lágrimas leyendo esa carta de un gran periodista, hoy creo ya fallecido, de un gran periodista, no lo voy a nombrar en honor a su prestigio, que hizo ficción porque el jugador holandés nunca había redactado esa carta. Mucho se habló también de que la gran estrella holandesa, como fuera Johan Cruyff, como dicen muchos, no vino a la Argentina. Unos dijeron porque le habían secuestrado un hijo, pero la verdadera razón que otros añaden es que porque no quería ser cómplice de alguna manera viniendo a jugar en la Argentina, un país que ellos conocían la historia que ocurría dentro de la dictadura, de torturas, de muertes, y que por ello él se negó a venir a jugar aquí en la Argentina. Si bien la obligación primaria, decía, esto es una opinión periodística de Dr. Martín Hevia, que es decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Torquato Di Tella, lo cito porque realmente es valiosa esta opinión. Si bien la obligación primaria de respetar, proteger y promover los derechos humanos recae en los gobiernos, las organizaciones como FIFA, que organizan eventos deportivos, así como sus sponsors, tienen la obligación de abordar los riesgos de violaciones de derechos humanos, independientemente de que los gobiernos en donde los torneos tengan sede estén o no dispuestos a cumplir con sus obligaciones. Por supuesto, si este importante criterio de derechos humanos hubiera existido en 1978, el Mundial de ese año no podría haber tenido lugar en la Argentina. Hacia el futuro, por ejemplo, la FIFA debe llamar la atención y tomar medidas para prevenir el trabajo infantil y el trabajo forzado en actividades relacionadas con los torneos que organiza. Aquí también hay un tema que vale mucho, y dentro del derecho al deporte con los derechos humanos, que tiene un pensamiento lateral, ¿no? Una cuestión de lateralidad, que ocurre con las empresas que realizan las ropas para las más destacadas empresas de ropa deportiva, esas que usan los grandes atletas. Y esto atañe a la responsabilidad social, que aquí les decía justamente, cito al doctor Martín Hevia, esa responsabilidad social de empresas que hacen trabajar a destajo, a veces sin permitirles ir al baño, a quienes realizan esa ropa de marcas deportivas famosas que luego lucen los grandes atletas, torturando muchas veces a esa gente a un trabajo inhumano. Eso también tiene que ver con el deporte. Eso también tiene que ver con los derechos humanos. Eso también tiene que ver con esa responsabilidad social de los millonarios atletas que tal vez desconocen el origen de las ropas que después visten, o de la responsabilidad de los sponsors, de las empresas, como así también esas mismas empresas a las que hoy estamos cuestionan a un atleta por un doping, pues ellos también deben ser cuestionadas por la cuestión en que tratan a la gente que trabajan para ellos. Volviendo a lo que fue en el año 78, donde fue la primera vez campeón del mundo la selección argentina, que yo les dije que tenía un gran equipo, se habló entre varias anécdotas la cuestión de su capitán Jorge Carrascosa, un hombre muy ligado a la izquierda, y que él luego había hablado con César Luis Menotti y no quiso formar parte del plantel que jugara el campeonato mundial, ¿no? Hubo otras anécdotas de ello que cuentan por los mismos jugadores holandeses que le decían que se negaron a recibir la medalla de subcampeón, ¿no?
no la recibieron, y que ya habían afirmado que no iban a salir a recibir, en el caso de que fueran campeones del mundo, la copa de manos de, en este caso, el presidente, que era Jorge Rafael Videla, dictador, que era presidente en la Argentina en ese momento. Una anécdota que yo la cuento en el libro, que también seguramente van a tener como libro de cabotaje, de cabecera, ¿no? Los temas de derechos humanos, el libro que dirige mi querido amigo el doctor Eduardo Yugdar, fue con prólogo de la doctora María Fernanda López Puleyo, donde allí escribo el tema sobre deporte y derechos humanos. Una anécdota bastante risueña, si se quiere, que el expresidente de la dictadura, Jorge Videla, el que entregó los premios, manifestó que siempre pasaba por los vestuarios a saludar a los jugadores argentinos después de cada partido. Y que el jugador que le había molestado, comentó el presidente, que el defensor Alberto Tarantini, previo a darle la mano, él se lo había pasado por sus genitales enjabonados. O sea, una anécdota que, a ver, yo creo que en ese momento no podían hacerle nada a los jugadores de la selección argentina, pero es una muestra de repudio de alguna manera ante lo que sabían muchos jugadores argentinos de lo que ocurría en nuestro país. Y no sé si era una manera de desquitarse, ¿no? Cuando este hombre, en ese momento el presidente, el dictador Videla, iba a querer congraciarse con sus artistas, con sus jugadores. Ese atentado al derecho a la vida en el deporte cuando no se prevé ni se examina a los atletas también. Bueno, este es otro de los temas que, dejando de lado lo que fue el Mundial 78 y lo que les había hablado también, el tema de la ropa, que hay un artículo muy interesante sobre ello, que también se los haré llegar para que lo lean. La cuestión de la salud tiene que ver con los derechos humanos. La cuestión de no saber examinar a un atleta, que por ahí los clubes no toman conciencia del cuidado que se debe prestar al atleta, al ser humano. Y además de caer en lo que es una verdadera mala praxis a veces, como ha sido en algunos casos que se han dado y que ha llegado a muerte, como fue el caso Ortega en Argentina, con un golpe en la cabeza en la pared del jugador de fútbol, del fútbol del ascenso, que ha obligado a que la Asociación del Fútbol Argentino dictamine que todos los estadios que no tengan una extensión delimitada deban poner un refuerzo de colchones o colchonetas para evitar que se repita esto, porque cuidar la salud también del atleta forma parte de un derecho fundamental. Y en esto hay una historia muy reciente, que se les quiero relatar, que fue un hecho que ha dado lugar a una película que se llama Concussion. Concussion es otra película que los voy a invitar a ver. Ustedes saben que yo estoy con el tema de las películas. Concussion ha recibido el nombre, por lo menos en la Argentina, no sé, en otros países se la denomina La Verdad Oculta. Pero tiene el nombre americano que se llama Concussion, que fue la historia del fútbol americano, en donde un neuropatólogo nigeriano de 34 años examinó en el año 2012 el cerebro de Mike Webster. Bennett Omalu se llamaba el neuropatólogo. Se dieron cuenta las secuelas que dejaban este deporte, las secuelas que dejaban los golpes en la cabeza de este deporte, y que de ello generó suicidios, porque causaba un deterioro en sus neuronas y un desgaste que luego hasta llevó a algunos deportistas a suicidarse con un balazo en el pecho para que sus cerebros sean luego estudiados. Y realmente se dio con este descubrimiento de Omalu a una enfermedad que se llamó CTE, la encefalopatía traumática crónica. Esto dado vuelta en inglés, ¿no?
Webster, que fue estudiado, no recordaba ni siquiera cómo alimentarse. Tenía cerca de 25.000 golpes, él veía pajaritos. Y todo esto llevó a una demanda civil y propuso que la NFL, en primer lugar, persiguiera a este médico. Tal es así que verán en la película que hasta le hizo perder un hijo a su mujer por la persecución, porque era una demanda que se estaba metiendo con alguien muy poderoso, como era nada más y nada menos que con la Liga de Fútbol Americano, pero que luego hizo de que finalmente la liga se diera cuenta de todo esto y que, por supuesto, tomara el toro por las astas, además de indemnizar a los jugadores, destinara millones y millones de dólares para el estudio de esta enfermedad y buscara soluciones. Claro que esto también se ha hecho extensivo a otros deportes muy cercanos a esta violencia, como es el rugby, o como es el boxeo, o como es el fútbol, para tener en cuenta en futuras lesiones que llevaban a esto. Siendo otro ámbito el trabajo en España también, por ejemplo, sobre la erradicación de los niños y la droga, ¿no? Si ha sido positivo el trabajo que siempre hemos destacado. Como por ejemplo, la droga ha sido otro flagelo que ha destruido a las personas y que también dentro del deporte se ha tratado y se ha luchado para tratar de erradicarla, y España ha sido uno de los ejemplos a través de su programa de convocar a todos los niños y adolescentes para sacarlos de la droga, y a través de las escuelas hacer un programa de trabajo en formación y sacándolos de las familias y de los colegios durante toda la década de los 90, y que le ha dado un resultado maravilloso. Miren si no este resultado de que España en esa década ha sido campeona mundial en fútbol, campeona mundial en baloncesto, ha sido tercera en voleibol, ha sacado al mejor jugador de tenis y a varios top 10, ha sacado un campeón mundial de Fórmula 1, ha sacado golfistas. Bueno, ese trabajo que debiera ser hasta imitado, que también forma parte de lo que nosotros decimos para desterrar la droga, que es otro de los flagelos que hablábamos. Continuando con la salud, hay un caso que realmente también ha sido muy debatido y muy discutido, y se los invito y se los traslado a ustedes porque también quiero que lo debatan y quiero su opinión sobre esto en este caso, en esta materia, como en las anteriores que se les he dicho, yo no tomo exámenes, quiero en 2 páginas su opinión, y este va a ser el examen, si lo quieren llamar así, de este caso que les voy a plantear ahora, que es el caso de Nicholas Knapp contra la Universidad de Northwestern. Este es un caso que me tocó comentarlo para la Sociedad de Cardiología Argentina a través de mi amigo el doctor Roberto Pedro, y junto con el colega el doctor Claudio Ramos Feijó, camarista nacional de civil. Nicholas Knapp era un jugador de baloncesto de la Universidad de Northwestern que padecía de una cardiopatía congénita. En su participación en la universidad ya había tenido algunos problemas cardiológicos que lo habían llevado a tener que concurrir de manera inmediata a un hospital para ser atendido durante un partido. Con estos hechos acaecidos, la Universidad de Northwestern separa a Nicholas Knapp del plantel de la universidad, y Nicholas Knapp se siente discriminado, ¿no? Se siente rechazado porque él le gustaba el baloncesto, quería jugar, jugaba en el plantel de su universidad, y así es como plantea lo que nosotros llamamos una acción de amparo para ser devuelto a la plantilla de la universidad. El juez de primera instancia en el estado de Northwestern, allí en la ciudad estaba, entiende que Nicholas Knapp tenía razón y lo devuelve a la plantilla de baloncesto de la universidad,
y además del cuidado del médico del club, entiende el judicante que va a obligar a la universidad a poner un centro o una especie de un médico especialista en todos los entrenamientos y los partidos que juegue la universidad para atender en caso de que Snap pudiera tener un hecho similar al que ya había tenido acaecido por su cardiopatía. La universidad no tardó en apelar este fallo, claro, y encontró en la segunda instancia, como en la instancia de la Corte del Estado, una revocación al fallo del primer juez, basándose en la idea de que no se trataba de una discriminación para el jugador Knapp, sino por el contrario, interpretan ellos, entre comillas, un concepto al que denominan discriminación inversa. Y esto es lo que se basa el fallo para excluir a Nicolas Knapp de la plantilla titular del equipo de baloncesto de la Universidad de Northwestern. Ellos entienden que debía ser cuidado Nicolas Knapp por su enfermedad y que le llevaba mucho riesgo jugar, y que con ese debido riesgo también podía llevarle complicaciones a la universidad en caso de un infortunio, y que a la vez se consideraba una discriminación inversa, ya que ocupando él un lugar que miles de atletas sanos podían ocupar, realmente quienes se sentían discriminados eran los atletas sanos. Un caso para debatirlo, lo he discutido porque a simple vista a uno le parece que el fallo de la Corte y de la Cámara es lo más razonable, en una opinión muy personal, pero lo he discutido hasta con mi amigo el doctor Jugdar y otros más colegas, que ellos interpretan y valoran el fallo de primera instancia con una aplicación mucho más contundente de los derechos humanos. Debate para invitarlos a ustedes que también me den su opinión al respecto. Ha habido, a propósito de la discriminación, otros casos, y sobre todo casos de xenofobia, ¿no? Que se ha dado un problema en Europa, como aquí también en América Latina, lo tenemos nosotros los latinoamericanos, ¿no? Recordamos la denuncia de la Embajada de Bolivia ante la justicia argentina por los gritos proferidos por la hinchada en el partido Independiente contra Boca Juniors, Independiente, el reciente campeón sudamericano, en el que también se arrojaron las conocidas bolas de fraile, que son una especie de masas, por el famoso, que a los hermanos bolivianos se los decía con cierto despectivamente, bolitas, y eso era lo que la hinchada independiente quería, a través de ello, identificar en la hinchada de Boca Juniors a los que siempre se los ha identificado como bolitas, queriéndolos despectivamente hablar de así de nuestros hermanos bolivianos. Ese es un caso que hemos tenido aquí en Latinoamérica, pero también hemos tenido, puedo citarles el caso de John Terry, que es el capitán de Inglaterra en el fútbol, que fue denunciado por decirle a un contrario, jodido negro de mierda, en inglés, fucking black, fucking negro, y ninguno de estos casos tuvieron eco en la justicia. Allí estuvo el error, ¿no? Cómo ver el accionar de la justicia. Miren, escuchen esto porque es muy importante. No tuvieron eco en la justicia, ya que fueron para los jueces difíciles de probar los dos casos. En lo que respecta al juez federal argentino, se trataba de una cuestión federal, o sea, una discriminación, incluso tratándose de un país extranjero, es competencia federal, por lo cual debía abordarlo un juez federal. Consideró que los gritos de los que respecta, o los hinchas, de los que venían, los gritos de los hinchas de Independiente, a los de Boca, no provocaban, dice el juez federal argentino, una ruptura de las garantías otorgadas por la Constitución Nacional.
Y por otro lado, el juez inglés, en el caso de John Terry, entendió que los dichos del capitán Terry no fueron en tono de insultos, sino de desafío, de challenge. Bueno, la opinión de un juez, o de dos jueces. Es cierto que es cada vez más grave el flagelo de la discriminación y de la xenofobia en el deporte. Se ha dado. Yo he presenciado en algún momento un partido de fútbol en donde he visto algunas hinchadas con esvásticas, en donde la legislación deportiva aquí obliga al árbitro del partido a parar el encuentro y que la policía saque a esa persona y detenga. En ese caso. Otra de las discriminaciones que también se dan es la discriminación por género, ¿no? Ha habido casos en los que los hombres no han aceptado que una mujer pueda vencerlos o sea superior, ¿no? En ese fallo es un verdadero leading case, ¿no? El caso Bella Elvira contra Federación Argentina de Tiro sobre daño y perjuicio, la Cámara Nacional Civil, la Sala D. Esta mujer la dejaron competir en una competencia nacional de hombres y les ganó, pero no le querían dar el premio porque decían que ella la dejaban competir solamente para competir, pero que la competencia era solo de hombres y que por eso debía darle al que vino segundo de ella, con lo cual la mujer presentó un amparo y por supuesto que con gran criterio la Cámara o la Sala de esta Cámara le hizo lugar. Realmente hasta gracioso, ¿no? Pero bueno, los reclamos fueron por daño moral, daño psicológico, y así lo dio. También por daño físico, como fue el caso de Peralta David contra el Club Hípico Argentino, sobre daño y perjuicio, la Cámara Civil señaló que se trata de un caso de discriminación porque la entidad no le permitía practicar a David Peralta equitación como socio, y sí meses antes había podido entrenar en las instalaciones. El tribunal recordó que en el país suscribió la Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, y por ello es que se debía aplicar esta normativa. El caso fue en el 2004, no lo quisieron asociar porque él era ciego. El actor criticó la actitud del club porque entre agosto y diciembre de 2003 fue admitido en la Escuela de Equitación de la entidad para practicar adiestramiento en vista de los segundos Juegos Panamericanos, o sea, los Parapanamericanos. Pero bueno, los jueces fijaron una indemnización luego de 40,000 pesos, ¿no? para ello. Otro de los temas que podemos citar fue el caso se denomina el caso Jessica. Fue una jugadora de hockey femenino que era trans y que fue negada en la ciudad de Chubut, aquí en Argentina, en la Patagonia Argentina, a jugar, ¿no? Nunca le informaron por qué, cuál era la causa del impedimento. Y esto me hizo citar, cuando escribí el artículo del libro, al famoso caso de la tenista Renee Richards, ¿no? Quien cambió su sexo, se recuerdan ustedes, a través de una cirugía. Después que Richard Raskin en su infancia y su adolescencia fuera capitán del equipo de tenis y de fútbol de los colegios donde pasó su constante ida de cambiar de sexo, tuvo un frustrado intento en los 60 con cerca de 25 años, pero 10 años más tarde lo logró y cambió su identidad. Y ahí nace Renee Richards, la famosa tenista, que era una afamada tenista oftalmóloga, que cuando intentó jugar en el circuito profesional de tenis, la Asociación Americana le negó el permiso porque entendía que tenía ciertas ventajas para con la categoría damas, por la fuerza física que ella tenía. Finalmente se le pidió que pasara un test de cromosomas que el COI, el Comité Olímpico Internacional, lo hacía cuando tenía dudas, que hoy todavía continúa por supuesto, sobre el género de los atletas, y Richard se sintió insultado, discriminado, apeló a la justicia después de un año de litigio y la Corte de Nueva York, a través del juez Alfred Azione, fue el magistrado, le reconoció ese derecho a Renee Richards
quien así de esa manera en el año 77 puede debutar como atleta profesional en el tenis en el US Open y bueno, que hoy ya casi 50 años pareciera que ese derecho logrado allá por la década de los 70 había retrocedido, ¿no? De todas maneras, el caso Jessica también obedece a un estudio que tiene que ver con la cuestión de los cromosomas, porque si bien es cierto que hay deportes, sobre todo en deportes colectivos, que sí se permiten, y en este caso estamos hablando del hockey, pero sí se ha manifestado, por ejemplo, en deportes donde hay un contacto físico bastante fuerte, estoy hablando de las artes marciales, por ejemplo, o de deportes de violencia, en donde ahí sí se hace difícil poder admitir el tema de los trans por su fuerza física con respecto a sus contrincantes, ¿no? Y es ahí donde sí se debe observar el tratamiento de los cromosomas por la verificación o el test que se tiene que hacer en virtud de las grandes diferencias físicas que se encuentran entre las personas. Para terminar, dos temas muy breves. Uno tiene que ver con lo que ya les mencioné al comienzo, el derecho de formación y el mecanismo de solidaridad. El derecho de formación es un derecho creado para quienes forman, educan a los atletas, que luego algunos llegan y otros no, y en esto también quiero referirme a muchos irresponsables, agentes, representantes, que juegan con la ilusión de los niños, que atentan con ese derecho humano fundamental y sobre todo que cuida la Convención Internacional del Niño y el Adolescente. Ese niño que lo ilusionan con grandes cuestiones que va a llegar y que luego a muchos los dejan tirados porque no les dan los resultados económicos. Eso ocurre también en el deporte y atenta contra los derechos humanos. Y es también para que UNICEF esté atento a todo ello, porque sucede. Y a aquellos ignotos, educadores, formadores, que a través del derecho de formación y el mecanismo de solidaridad reciben una justa indemnización que se da en cada transferencia del jugador que ellos formaron, transferencia internacional, y ahora en la Argentina a través de la ley 27211 se ha creado la ley de derecho de formación nacional en Argentina, pero a través de FIFA está la de derecho internacional, o sea, cada transferencia internacional de un jugador cobra un porcentaje y también la solidaridad que va luego prorrateada en los clubes en donde el jugador fue formado entre la edad de los 12 y los 23 años. En formación es de los 12 a los 21, lo que recibe por derecho de formación, se cobra hasta los 23 años, y la solidaridad, que es ese porcentaje del 5% de toda transferencia hasta el final de la carrera del jugador, se cobra o lo cobran los clubes en donde el jugador militó entre los 12 y los 23 años con un prorrateo del 0,25 en los primeros 4 años y el 0,5 en los próximos 8 años, lo cual en la suma hace el valor del 5% total de cada transferencia internacional, para que de alguna manera esas personas, esos clubes que formaron, que educaron a estos atletas, tengan una verdadera y valiosa recompensa, y merecida recompensa también. Hay muchas veces que los clubes quieren evadir eso, muchas veces que estas instituciones concretan fuera de una transferencia por cláusulas de rescisión, por acuerdos privados por afuera, tratan de que esas personas no cobren esos derechos de formación o esa solidaridad, que también es un atentado contra ese derecho humano, ese derecho fundamental de gente que educa, que forma, a quienes después serán futuros crack y que le darán los logros y los títulos a estas instituciones que desconocen esta tarea formativa y esta labor enormemente espiritual, muchas veces no recompensada debidamente como debiera ser. Y el último tema, que obedece a algo que es importante, que corresponde a lo que es la justicia. Ustedes saben que la mayoría de los estatutos de los deportes o de las federaciones deportivas prohíben
a sus instituciones. Y dicho sea de paso, vale nombrar que ustedes saben que FIFA tiene más países adheridos que la ONU. Bueno, vayan al Google y verán que en los países que están adheridos a FIFA hay muchos que no están adheridos a la ONU. Y es el poder que tiene FIFA y que han contagiado a las otras federaciones internacionales de que se obliga a toda institución y persona que dependa de los deportes a no llevar las causas a la justicia ordinaria, con lo cual también se está violando a uno de los principales derechos fundamentales, que es la tutela judicial, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, un derecho fundamental. El 25 de nuestra Convención Americana lo dice claramente, lo defiende claramente, y los deportes internacionales lo niegan. Es por ello que la mayoría de los deportes tienen sus principales tribunales arbitrales o tienen sus juzgados, como en el caso de Brasil, que sí tiene un tribunal jurisdiccional, pero que tratan ya casi como una bajada de línea, una orden de las federaciones de no sacar los pies del plato, como lo llaman ellos, o sea, de no llevar los conflictos jurídicos a los tribunales ordinarios. Y por ello es que reciben sanciones severas, hasta de descalificaciones o bien de también sacarlos de competencias internacionales a aquellos estados que a través de sus instituciones cometen, digamos, este hecho aberrante para las federaciones, que no deja de ser un verdadero derecho humano y un verdadero derecho fundamental, como es acudir a la justicia. Estos son, en resumen, los temas que vinculan al derecho del deporte con los derechos humanos, y seguramente varios más que podremos ir tratándolos, y por lo cual yo los invito, pues ya llegamos al tiempo, a poder debatir a través del feedback que tendremos en este curso, en esta maestría, y a esperar de ustedes también sus opiniones, que ese será lo que yo espero. Les cité el caso NAP, sobre todo en esta materia, y en todo lo que les pueda ser útil y contribuir a esto tan lindo y tan apasionante, que seguramente a muchos de ustedes también les gustará, que es el deporte. Muchas gracias.